Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hace unas semanas os traía la revisión en profundidad del Polestar 4. Hoy toca la revisión en profundidad de este Polestar 3, en este caso la versión Long Range Dual Motor con el Pack Plus y el Pack Pilot. Empezamos como siempre con la parte del exterior, que es el Polestar 3, pues es un SUV de gran tamaño, de lujo, de 4,90 metros de largo, casi 2 metros de ancho y 1,60 metros de alto. Como os comentaba al inicio del vídeo, estamos ante la versión Long Range Dual Motor, es decir, la versión de 489 caballos con dos motores, uno por cada eje, y tenemos este color Space, un color opcional, metalizado, este color negro, con esa parte en contraste de la carrocería. Esto es siempre así, de esta manera. La verdad es que hay colores que resaltan más ese contraste de la carrocería, esto va por gustos, pero la verdad es que le sienta de una manera muy deportiva este color a estas formas de este Polestar 3. Empezando por la parte trasera, como siempre la parte característica de Polestar, con esa firma lumínica, con esa cantidad de diodos LED, además con un diseño parecido al que teníamos en el Polestar 2, pero fijados, por ejemplo, toda esta parte superior de la parte de los pilotos traseros, fijados que incluso la parte superior también tenemos esa firma lumínica que la verdad le otorgan una estampa de noche muy llamativa. Tenemos luneta trasera, diferenciando en el Polestar 4, por ejemplo, aquí sí que tenemos luneta trasera, y en esta parte tenemos un alerón trasero, como veis, con generador de vórtices, y luego os comentaré un poco también de la aerodinámica cuando vamos a la parte delantera, además de esas aletas laterales para pegar el aire a esta parte lateral. Y luego, como os comentaba, pues en la parte inferior encontramos los reflectores y una parte en negro brillante. Volviéndonos a esta parte lateral, comentaros en primer lugar que todos los Polestar 3 equipan techo panorámico de serie y, como veis, es un SUV, pero es un SUV que no es relativamente muy alto, mide 1,60 metros de alto, entonces tiene esa estampa, esos volúmenes de SUV, pero con una altura más reducida. Encontramos un elemento que me gusta muchísimo, que es las rasadas que están todas las ventanillas. Si os fijáis, no hay ninguna superficie que sobresalga de esta parte acristalada. Y, por ejemplo, si nos vamos aquí a esta parte de aquí, encontramos los característicos retrovisores de Polestar sin marcos, además se mueven de una sola pieza. Aquí, por ejemplo, encontramos el BLIS, que es el sistema de detección de objetos en ángulo muerto, que también es de serie para este Polestar 3. Aquí veis un poco esta parte lateral, encontramos aquí el sistema de cámaras de 360. Y luego, si nos movemos esta parte de las puertas, encontramos las manetas, que son retráctiles. Ahora mismo veis que están desplegadas, además con iluminación en cada una de las 4 manetas. Y luego en esta parte inferior tenemos la parte sin pintar, que lo que hace es realzar este carácter deportivo del coche con esa parte metálica. Además, las puertas, las dimensiones de las puertas cubren todo el lateral del vehículo, de tal manera que cuando accedamos al vehículo no nos mancharemos los pantalones. Vamos con las llantas, y es que aquí tenemos estas llantas, estas impresionantes llantas de 22 pulgadas forjadas, son las denominadas Sport, que además, como veis, esconden esos frenos Brembo de 4 pistones con 400 milímetros de diámetro de disco, por lo tanto va muy bien equipada, además de, obviamente, la frenada regenerativa que otorga los motores eléctricos de este Polestar. Además, en detalles Gold, en estas unidades Model Year 24, las Model Year 25 solo los modelos con el Pack Performance, y estas llantas esconden unos neumáticos o calzan unos neumáticos Pirelli P0, específicamente diseñados para Polestar, como podéis observar ahí por la denominación Pol. En diferentes medidas adelante y atrás tenemos 2,65 en el caso del eje delantero, 2,65-40, y tenemos 2,95 milímetros de anchura con un perfil de 35 en el caso del eje trasero. O sea que, como veis, el vehículo va muy bien calzado. Y aquí tenéis un poco más en detalle este 3/4 delantero del coche, más con un pajarillo que nos quiere acompañar
en esta grabación del vídeo, en este enclave que ya sabéis que me gusta mucho para traeros este tipo de vídeos. Aquí tenemos estos faros en diseño Dual Blade, aunque a diferencia del Polestar 4 aquí están unidos, son los faros de serie que cuentan con función de largas automáticas, incluso el logotipo lateral está iluminado. Y vamos con la característica principal de la estética de este Polestar 3 y este alerón delantero, donde encontramos también la Smart Zone, todo el sistema de cámaras y radar de los sistemas ADAS, y como veis el alerón ayuda a redirigir el flujo de aire hacia la parte trasera, consiguiendo un coeficiente aerodinámico de solo 0,29, que se trata de un coeficiente muy bueno para tratarse de un SUV. Así que esto ha sido todo en cuanto a esta parte exterior. Disculpad la calidad de las imágenes en algún momento porque es muy complicado grabar color negro en estas condiciones de luz, pero bueno, espero que os haya gustado. Comentadme qué color es vuestro favorito y vamos ahora con la parte del interior. Bueno, vamos con la parte del interior, que como ya sabéis siempre me gusta enseñaros los mandos de apertura antes de acceder al interior. En este caso tenemos dos tarjetas NFC, como veis, una en color negro y otra en color blanco, y luego tenemos el mando de alta frecuencia que se carga por inducción. Entonces vais a ver ahora que cuando llevo el mando de alta frecuencia conmigo, además también comentaros que próximamente habrá una Digital Key, o sea que podremos desde la aplicación del teléfono, como pasa en el Polestar 2, acceder al coche y arrancarlo. Entonces vais a ver que según me acerco al vehículo con la llave de alta frecuencia conmigo, y no estoy tocando nada, vais a ver que empieza la secuencia lumínica, ahí la tenéis en esa parte trasera, y según me acerca vais a ver que se abre automáticamente las manillas para que pueda acceder al interior. Son retráctiles, como habéis visto, de manera eléctrica, tienen iluminación en la parte interior de las mismas. Tenemos aquí, como veis, esta pequeña superficie por si queremos cerrar el coche de manera manual, simplemente pasando el dedo por esa parte de ahí en cada una de las cuatro manillas, y lo mismo para abrir el coche si así lo necesitásemos. Y si utilizamos una de las tarjetas NFC, esto solo funciona en la puerta del conductor, la pasaríamos por esta parte de aquí y como veis hace el mismo proceso. Puertas que además equipan el soft close, como habéis podido ver, que se cierran automáticamente si no hemos cerrado correctamente las puertas. Además, estas manillas tienen este funcionamiento eléctrico que simplemente con esta pulsación veis que se liberan de manera automática. Por cierto, y otro detalle es que en el Polestar 3 las ventanillas laterales están laminadas. Vamos ahora con la parte del interior, como os comentaba, pero como siempre ya sabéis que me gusta hablaros de las puertas. Estas puertas están totalmente tapizadas, como veis en esta parte superior, con este pespunte. Tenemos el sistema de Bowers & Wilkins, que os hablaré ahora de él. Tenemos toda esta parte también en tejido reciclado. Tenemos aquí esta línea lumínica que ahora, como hay bastante luz, no se ve, pero esto va iluminado en blanco en estas versiones Dual Motor. Además veis ahí el detallito de Bowers & Wilkins. En las versiones Performance además puede ir terminada en color Gold. Y luego tenemos toda esta superficie totalmente tapizada. Tenemos aquí los mandos de los elevalunas, podemos regular entre delanteros o traseros de esta manera. Tenemos aquí el tirador de la puerta de manera también eléctrica, y de esta manera sería manual por si el sistema fallase. Y luego esta parte también va totalmente iluminada con iluminación mental, luego os pongo alguna toma, y luego toda esta superficie de la puerta está terminada en plásticos blandos, por lo tanto la calidad de estas puertas también es muy alta, con este hueco con fondo de goma. Y aquí tenemos el equipo de sonido de Bowers & Wilkins. Hablaros del sistema de Bowers & Wilkins porque es uno de los mejores sistemas de audio que hay actualmente en el mercado. Este coche equipa hasta 1610 vatios de potencia. Tenemos 25 altavoces en el interior del habitáculo, sonido envolvente 3D y tecnología Dolby Atmos. Es que además fijaros, por ejemplo, el detallito del Twitter que tenemos en esa parte superior del salpicadero. Tenemos incluso altavoces, que vamos a ver ahora los asientos, tenemos altavoces en estos reposacabezas delanteros, por lo tanto tenemos un grado de envolvimiento del sonido y una calidad del sonido excepcional que os recomiendo probarla alguna vez.
Vamos ahora con los asientos. Tenemos esos asientos con estas formas. Como veis, en esta parte además superior nos indica los detalles de la trazabilidad de la tapicería, porque en este caso tenemos una tapicería de cuero napa opcional por 6.000 euros, que además incluye, aparte de la tapicería propiamente dicha, incluye las inserciones en madera placas en esta parte del salpicadero, en esta parte superior, y es una tapicería que está ventilada, como podéis apreciar, con este diseño que también habíamos visto, ¿no?, en el Polestar 2. Esta tapicería viene asociada con la ventilación de esos asientos delanteros, la posibilidad de ajuste de la anchura del respaldo y también incluye masaje, por lo tanto son unos asientos delanteros comodísimos para hacer largos viajes. Además se sujetan bastante bien el cuerpo. Luego tenemos aquí la regulación manual de la extensión de la banqueta y aquí tenemos el mando que regula los asientos delanteros. Os voy a explicar ahora desde la parte de la pantalla cómo funciona. Bueno, os voy a hablar ahora en un momentito de la pantalla, pero sí que os quería enseñar, hablando de los asientos, las posibilidades de ajuste porque son muy grandes. Tenemos aquí, pulsando ese botón central, tenemos los ajustes básicos. Podemos regular, como veis aquí aparece indicado, podemos regular, por ejemplo, la inclinación del respaldo, la longitud, la altura, etcétera. Pero si vuelvo a pulsar ese botón central, aquí activaría, por ejemplo, el ajuste lumbar y la inclinación de la banqueta. Y luego, si vuelvo a pulsar, aquí, por ejemplo, veis que ajusto la anchura del respaldo, por lo que os digo que las posibilidades de ajuste son muy altas. Y no solo eso, sino que tenemos también, como os decía, masaje con esta tapicería de cuero napa. Tenemos 5 masajes disponibles con 3 velocidades y 3 intensidades, tanto para el conductor como para el acompañante. Por lo tanto, tenemos, insisto, mucha posibilidad de ajuste y no termina ahí, sino que tenemos también, como os decía, los asientos calefactables, que son de serie para todos los Polestar 3, tenemos volante calefactable y tenemos asientos ventilados, como os decía, con esta tapicería de cuero napa. Por lo tanto, es un placer viajar en este vehículo. Y además un detallito es que los asientos ventilados y calefactados se pueden poner a la vez. Imaginad que tenemos la ropa mojada y podemos ajustar las dos opciones de manera simultánea. Bueno, ya acomodado en la parte del interior, os voy a explicar ahora un poco desde este POV, ¿no? Un poco toda la parte del volante. Aquí, como veis, podéis observar la iluminación ambiental de la que os hablaba antes. Fijaros que recorre toda la parte del salpicadero y de las puertas, otorgándole un diseño súper minimalista y de alto standing. Y pues aquí tenéis el volante, como veis en su parte inferior está achatada y además tenemos estos resaltes donde colocamos los pulgares, un volante de muy buen tacto. Y aquí tenemos este panel de instrumentos digital que ahora, como veis, me marca la autonomía del vehículo. Una autonomía dinámica, por cierto, no es la autonomía certificada, por lo tanto también tienen un poco en cuenta el estilo de conducción de los últimos kilómetros. Y pues nada, para arrancar el vehículo aquí tenemos la palanca selectora de las marchas. Simplemente piso el freno y la deslizo hacia debajo para que podáis ver pues este diseño del panel de instrumentos digital. Tenemos esta parte de los menús, puedo eliminar los menús de esta manera con los mandos del volante. Aquí tenemos este diseño que es más minimalista, como veis solo me marca la velocidad, marca la autonomía y algunas indicaciones del sistema de navegación si así lo tuviese. Pero puedo cambiar el diseño, por ejemplo con el diseño del mapa que ya conocemos de Google Maps. Luego os enseño la parte de la pantalla principal y luego tenemos este menú de asistentes que, por ejemplo, nos marca diferentes vehículos, las líneas de la carretera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen los mandos del volante? Pues los mandos de la izquierda lo que hacen es, si activo el control de velocidad adaptativo o el Pilot Assist, depende de lo que tenga conectado. Ahora mismo obviamente no lo tengo conectado porque no estoy rodando, pero subiría la velocidad de 5 en 5 o bajaría de 5 en 5 o manteniendo pulsado pues subiría de 1 en 1. Esta es la funcionalidad que está disponible en la parte de la izquierda del volante, y la parte de la derecha lo que hace es activar los comandos de voz de Google Assistant y luego, como os decía, pues modificar entre diferentes menús de ese panel de instrumentos digital. Luego, la parte de la izquierda del volante encontramos la palanca que regula, por ejemplo, los intermitentes y también pues el sensor de lluvia, que lo activamos de esa manera. Luego aquí en la parte del extremo pues activaríamos, por ejemplo, el sistema de lavado delantero o trasero del parabrisas y de la luneta trasera respectivamente. Y luego en esta parte tenemos el botón de pause del vehículo.
¿Cómo regulamos este volante? Porque es un volante eléctrico. Pues iríamos aquí directamente a la parte de ajustes y nos aparece un ajuste directo. Iríamos aquí a la parte del volante y lo regulamos con estos mandos de esta manera tan sencilla. Y como os decía, pues tenemos un ajuste eléctrico en el caso de contar con el Pack Plus. Lo mismo para los retrovisores exteriores. Cada uno de los retrovisores exteriores lo podemos regular también desde estos mandos. Y también del Head-Up Display. No sé si lo podéis apreciar ahora, ahí lo tenéis. Pero tenemos Head-Up Display disponible con el Pack Plus y también podemos regular, por ejemplo, la altura de este sistema. Por lo tanto, como veis, las posibilidades de ajuste son muy importantes. Y luego, antes de ir con esta pantalla, pues me gustaría hablaros de las calidades. Fijaros toda esta parte acolchada y tapizada de esta parte superior del salpicadero. Esta madera Black Ash que me encanta, con estos aireadores, con esa tira lumínica, ¿no? Esa luz ambiental que encontramos también en la parte superior de las puertas con la denominación de Bowers & Wilkins, ese Twitter que os comentaba antes de este sistema, y veréis que hay ahí una pequeña luz, ¿no? Un par de luces, al igual que encontramos aquí. A simple vista no se ven, si se ven en la cámara, y esto lo que hace es monitorizar la mirada del conductor para que no se distraiga, cosa que es bastante útil. Y insisto, la calidad de acabados de este salpicadero y en general de toda la parte del coche, porque incluso estas partes bajas que luego veremos pues también están acolchadas y tapizadas, por lo tanto no hay plásticos duros en este habitáculo del Polestar 3. Bueno, y vamos con esta pantalla de 14,5 pulgadas en formato vertical. No me voy a extender demasiado porque os traeré un vídeo específico de esta pantalla, de cómo funciona, pero sí que os quería enseñar un poco las funcionalidades principales y más destacadas. Como veis, tenemos conectividad 5G en este vehículo. Ahora mismo estamos en una zona que tiene menos cobertura, pero bueno, tengo las manos heladas. Pero fijaros los tiempos de respuesta que tiene este vehículo. La verdad es que es bastante impresionante. Además tenemos todo el sistema nativo de Google Maps que ya os he traído en varias ocasiones, que por ejemplo si queremos ir a Madrid podemos decirle a Google: llévame a Madrid. Navegando a Madrid. Y veis que en cuestión de segundos me calcula la ruta y además me va a decir la parada de carga. En este caso tengo que hacer una única parada de carga de 22 minutos en este cargador de Thunder, incluso en una zona que tengo poca cobertura, pero ese sistema está genial porque además te da muchísima tranquilidad a la hora de viajar. Incluso te da además la información de la estación de carga. Fijaros, si voy aquí me dice con qué nivel de batería llego y te dice cuántos cargadores hay, de qué potencia son, si están disponibles o no y los servicios que tienes disponibles en ese cargador. Por lo tanto, por eso os digo que para mí es el mejor sistema multimedia que hay actualmente en el mercado. Esto en cuanto a Google Maps, obviamente podemos customizar que no, si no queremos un modo satélite y diferentes opciones, si queremos evitar peajes, etcétera. Además, si pulsamos este botón de Home, podemos poner la pantalla de manera completa. Además, ya habéis visto que en el panel de segmentos digital también podemos poner el mapa. Luego aquí tenemos el menú de medios, en este caso tengo Spotify integrado y todas las diferentes playlists, una aplicación, insisto, directamente integrada en el sistema porque tenemos conectividad, y os recomiendo probar este equipo de sonido porque la verdad es que es impresionante. No os lo puedo mostrar por dos motivos: uno por motivos de copyright y otro porque la cámara nunca va a captar de manera fidedigna cómo suena este vehículo, pero la verdad es que suena de manera espectacular. Luego tenemos aquí el menú de teléfonos, tenemos aquí las últimas aplicaciones que hayamos utilizado, por ejemplo la app de autonomía, que es muy completa. Por ejemplo, aquí podemos ver todo el tema de autonomía, el historial y demás, pero eso os traeré un vídeo más detallado. Y luego, por ejemplo, la cámara de 360, que como veis tenemos también este modo 3D, como os hemos enseñado también en el Polestar 4, y fijaros lo que os decía, los tiempos de respuesta, la calidad de la pantalla, podemos hacer zoom, enfocar hacia adelante, enfocar hacia atrás, y además te dice la distancia con los objetos que tengamos delante y detrás. Por lo tanto, es un sistema de cámaras que funciona de manera excepcional. Y aquí, como estamos parados, como os decía, pues podemos acceder a la guantera, que ya aprovecho y os la enseño, de apertura eléctrica, y como veis totalmente tapizada. Pues la ventaja de estar integrado en la pantalla es que nadie puede acceder a ella si el coche está apagado. Por lo tanto, si queremos llevar objetos de valor, la podemos cerrar y como el vehículo va a estar apagado no va a tener posibilidad
si alguien rompe una luna, aunque son cristales laminados, ¿no? Pero si alguien rompiese una luna, sería muy complicado, ya os lo digo, no podría acceder al interior de la guantera, o incluso si nos dejamos la ventanilla bajada, no podría acceder al contenido que tenemos en la guantera. Luego tenemos aquí diferentes aplicaciones y luego aquí diferentes ajustes. Estos son los atajos de manera acceso más rápido a cosas importantes del vehículo. Y luego, por ejemplo, aquí en ajustes, en cuanto a conducción, pues como tenemos suspensión neumática, podemos ajustar los diferentes niveles de dureza, el suministro de la potencia, porque tenemos una versión dual motor. Incluso podemos subir la suspensión de altura, que os lo voy a enseñar ahora. Y además os añado aquí la parte de las luces con esa luz de bienvenida y la parte de las luces traseras. Como os comentaba, la parte del exterior, esta unidad equipa las luces de serie, pero en el caso de optar por las luces de 1,2 megapíxeles LED, los intermitentes tanto delanteros como traseros también serían dinámicos, y los faros delanteros también incluirían obviamente la función de sombras, pero también intermitentes dinámicos, como os he comentado, y lavafaros. Y podemos también pues ajustar el nivel de dureza, el modo de control de estabilidad, etcétera. Y luego, en cuanto a asistentes a la conducción, dado que tenemos el Pack Pilot, pues podemos incluso, fijaros, tenemos la asistencia a la detección que nos permite cambiar de carril. Tenemos un montón de ajustes también en cuanto a los asistentes a la conducción en este Polestar 3. Y luego, pues por supuesto, pues tema de la carga por inducción que vamos a ver ahora, conectividad, el equipo de sonido, que esto sí que me quería parar porque fijaros todas las posibilidades de ajuste que tenemos en este equipo de sonido, y la sala de conciertos de Gothenburg, que la verdad es que hace una acústica perfecta. Aquí tenéis, por ejemplo, la climatización. Podemos cerrar las salidas de aireación de esta manera, aunque se regulan de manera manual los difusores en el caso del Polestar 3, a diferencia del Polestar 4. Y insisto, subiré un vídeo un poco más completo de esta pantalla de 14,5 pulgadas. Moviéndonos a esta consola central, aquí como veis encontramos el mando que regula el volumen, además de un tacto exquisito. Además está retroiluminado de noche. Tenemos la función de pausa y play y podemos cambiar también de pista de esta manera. Luego en esta parte frontal encontramos la carga por inducción. Además, como veis, está ventilada, por lo tanto nuestro dispositivo no se va a sobrecalentar. Tenemos toda esta parte en negro piano y luego aquí tenemos esta cortinilla que esconde estos dos posavasos, que además, como veis, son ajustables y están iluminados. Y aquí tenemos en esta parte central tenemos este reposabrazos, que además está muy mullido, súper cómodo para apoyar el brazo, además perfectamente ajustado. Y aquí esconde un hueco enorme, muy profundo, con iluminación, y además está tapizado. Bueno, y debajo de esta consola central, como veis, tenemos este hueco también iluminado con este fondo de goma, y luego tenemos este hueco curioso que además, no sé si lo apreciáis, pero está sujeto como si fuera un cinturón de seguridad, y aquí encontramos dos puertos USB de tipo C. Y en la parte superior del techo encontramos, por ejemplo, las luces del warning, que también tenemos en la pantalla principal, los mandos del Connect y la iluminación interior, además de un botón de acceso directo al desempañado de la luneta trasera y del parabrisas
delantero. Y luego tenemos parasoles que, como veis, tienen espejo de cortesía y están iluminados. Además tenemos aquí un pequeño gancho, por ejemplo, para depositar una tarjeta. Y un detalle también de estos parasoles, como veis, es que son extensibles, por lo tanto siempre nos van a tapar el sol independientemente de cómo incida en su posición. Y aquí podéis ver las dimensiones impresionantes de este techo panorámico que, como vamos a ver ahora, en las plazas traseras llegan hasta allí y otorga de gran luminosidad al interior de este Polestar 3. Y además fijaros en estos paisajes que tenemos aquí en este enclave desde el cual estamos grabando este coche. Vamos ahora con las plazas traseras. Mismo funcionamiento de las manillas que hemos visto en la parte delantera. Además tenemos soft closed. Y accediendo al interior, aquí lo tenéis, pues encontramos esta superficie tapizada. Luego, por ejemplo, cuando está un poco más oscuro, toda esta línea aparece iluminada en blanco en estas versiones Dual Motor, y en las versiones Performance estaría iluminada en color Gold también, con esa posibilidad. Encontramos aquí el mando de apertura de la ventanilla trasera, tenemos el mando de apertura de la puerta, y todo de una calidad sublime. Toda esta parte inferior, incluso también de estas plazas traseras, está acolchada, son plásticos muy blanditos. Y aquí encontramos el altavoz del sistema de Bowers & Wilkins que hemos visto también en la parte frontal. Y ya si me acomodo en el interior de estas plazas traseras, pongo el reposacabezas en posición original, como veis tengo un montón de espacio para las piernas. La verdad es que además nos permite estirar las piernas y colocarlas por debajo del asiento del conductor. Aquí encontramos salidas de aireación en este pilar B, tenemos también más salidas de aireación, tenemos este climatizador trizona de serie también, y tenemos asientos traseros calefactables y la posibilidad, como os decía, de regular la temperatura de estas plazas traseras, además de encontrar dos puertos USB de tipo C. Y luego, pues fijaros las dimensiones del techo panorámico, llega hasta estas plazas traseras. Y luego aquí tenéis un poco más en detalle, por ejemplo, toda esta parte del asiento. Tenemos anclajes ISOFIX en cada una de las partes laterales. Aquí encontramos esta plaza central con posibilidad de regular el reposacabezas. Tenemos, fijaros, este reposabrazos, incluso con este diseño, ¿no?, que encontramos en los asientos, totalmente tapizado. Y luego tenemos aquí este sistema sujetavasos. Por lo tanto, la atención al detalle sigue siendo muy alta. Y luego aquí encontramos la trampilla para, por ejemplo, transportar objetos largos, que la podemos abrir desde la parte del maletero. Y luego fijaros que incluso también en las plazas traseras encontramos el detallito de la trazabilidad de esta tapicería. Bueno, vamos a ver el maletero con apertura gestual mediante el pie. Como veis, como tengo la llave de alta frecuencia, el coche me detecta, me va a abrir el coche. Simplemente pasando un pie por debajo de la parte del maletero, veis que tenemos este maletero de 489 litros de capacidad, con unas dimensiones, además es un maletero muy ancho y con unas superficies muy cuadradas, por lo tanto es muy fácil para encajar todo el equipaje. Tenemos aquí cubierta cubre maletero de una buena calidad, además veis que si hacemos este gesto la podemos retraer de esa manera. Tenemos aquí el kit de primeros auxilios, pequeños ganchos, ¿no?, para sujetar, por ejemplo, las bolsas de la compra, y como veis tiene una calidad, el aterciopelado de esta tapicería muy buena. Tenemos argollas metálicas en esta parte del maletero, y luego en esta parte lateral encontramos los mandos que regulan, por ejemplo, la bola de remolque. Vais a ver que se va a desplegar de manera totalmente eléctrica, lo mismo para volver a plegarla. Ahí lo habéis visto. Dado que los Dual Motor equipan de serie suspensión neumática, podemos regular la altura, por ejemplo, si queremos cargar objetos muy pesados, o por ejemplo también encajar el remolque, como veis ahora
ha bajado a su posición más baja, y si vuelve a pulsar, vais a ver que en cuestión de segundos vuelve a subir a su posición. Otro detalle que me llama mucho la atención, si os fijáis, es que tenemos doble luneta, esta partida en dos, y también esta parte que está completamente también tapizada. Detalles que se tienen bastante en cuenta, ¿no? Y luego también tenemos sistema sujetabolsas. Si colocamos el piso de esta manera, podemos, por ejemplo, ahí colocar bolsas, separar la carga, y además, como veis, el hueco que queda debajo de este doble fondo es muy importante. Y luego, por supuesto, podemos plegar los asientos en proporción 60-40, los asientos traseros. Si nos movemos hasta esta parte de las plazas traseras, los podemos plegar de esta manera. Como veis, se pliega eléctricamente los reposacabezas, y si me voy a este otro lado, pliego la proporción 60 y veis que queda una superficie totalmente plana y además una superficie muy larga dadas las dimensiones de este vehículo. Por lo tanto, nos permite viajar con 5 ocupantes y su equipaje de manera totalmente perfecta y cómoda. Y luego ya sabéis que tenemos los típicos botones del cierre del maletero y cierre además del vehículo. Y luego vamos a ver ahora el maletero delantero. Lo abrimos de esta parte de aquí. Liberamos, dado que tenemos esa parte del alerón delantero, tenemos aquí para liberarlo, esta parte lateral. Y aquí encontramos, como veis, un hueco totalmente cadenado, con este diseño que me recuerda al iPad. Y aquí encontramos un maletero de 30 litros de capacidad, donde podemos depositar, por ejemplo, el cable de carga y un par de mochilas, y tenemos aquí el kit de reparación de pinchazos. Por lo tanto, es un hueco que también es aprovechable. El Polestar 3 actualmente está disponible, sobre todo en las unidades Moldar 25, en 3 versiones. En las Moldar 24, como la que tenemos actualmente en este vídeo, pues había solo las versiones de 2 motores, la Long-Range Dual Motor, que es esta versión que estamos viendo en el vídeo de hoy, y la Long-Range Dual Motor con el pack Performance. Pero bueno, vamos a centrarnos de momento en la versión Long-Range Dual Motor de este Moldar 24. Tenía una autonomía de 628 km según ciclo WLTP, aunque esto ya sabéis que siempre depende de las llantas y del equipamiento de serie. Aquí actualmente, pues con esta versión rondaría los 600 km según ciclo WLTP. Tenemos un motor por cada eje, un motor delantero, un motor trasero. El motor trasero es de imanes permanentes, el motor delantero síncrono. Esto lo que permite es que el motor trasero se desconecte por completo, y de tal manera que, por ejemplo, en ese modo autonomía que os he enseñado y que os explicaré también en otros vídeos, pues en condiciones normales vaya solo en tracción delantera. Y luego la peculiaridad del motor trasero es que es uno de los pocos vehículos eléctricos, si no el único, que tiene un diferencial trasero mecánico. Este diferencial trasero permite distribuir de manera totalmente independiente entre las ruedas traseras el par. Esto quiere decir que, por ejemplo, ayuda muchísimo a redondear la curva, a trazar de manera mucho más directa y precisa las curvas, y da un carácter aún más ágil a este coche. Pero insisto, os recomiendo ver el vídeo de impresiones de conducción que os he dejado ya de este Polestar 3. Tenemos en esta versión 489 caballos o 360 kilovatios, 840 Nm de par y un 0 a 100 en 5 segundos, con una velocidad máxima limitada a 210 km por hora. Y ya que tenemos esa bola de remolque que os comentaba, tenemos un peso de remolque máximo de hasta 2.200 kilos, que es muy importante para tratarse de un vehículo eléctrico. La arquitectura del vehículo ya la conocéis, es de 400 voltios con una batería de origen CATL de 111 kWh de capacidad, 107 útiles de 17 módulos y obviamente una batería de iones de litio de níquel, manganeso, cobalto,
y una potencia de carga pico de 250 kilovatios. De hecho, os traeré próximamente algún vídeo de viajes en la que es muy fácil conseguir esta potencia de carga pico. Y es una potencia de carga inusual en una arquitectura de 400 voltios. Por lo tanto, esto nos permite cargar el coche del 10 al 80% aproximadamente en 30 minutos. Y en corriente alterna, pues la potencia es de 11 kilovatios, que más o menos del 0 al 100 son unas 11 horas. Y luego, más versiones que tenemos disponibles. Tenemos la versión Long Range Dual Motor con el Pack Performance, que también os traeré más vídeos. Se diferencia de esta porque tiene más potencia, 517 caballos, unas mejores prestaciones, 4,7 segundos en el 0 a 100, 910 Nm de par y pues un chasis ligeramente más deportivo que el de esta versión Northwest Dual Motor, pero os puedo asegurar que esta versión Northwest Dual Motor es más que suficiente para este vehículo. De hecho, las prestaciones son muy importantes. Y luego, como novedad en Moldear 25, que tengo muchísimas ganas de probar, tenemos la versión Long Range Single Motor, es decir, la versión de un único motor, en este caso en el eje trasero, con 299 caballos. Es el mismo motor que podemos encontrar, por ejemplo, en el Polestar 2, con un par máximo de 490 Nm y unas prestaciones bastante decentes para el peso del vehículo, un 0 a 100 en 7,8 segundos y una velocidad máxima limitada a 180 km. Pero tenemos el mismo equipo de frenos Brembo que tenemos en las versiones Dual Motor, tenemos la misma batería CATL de 111 kWh de capacidad, por lo tanto tenemos una autonomía de 706 km en ciclo WLTP. Esto quiere decir que es el modelo Polestar con más autonomía que tiene actualmente en su gama. El Polestar 3 está disponible desde 81.900 euros con la versión Long Range Single Motor de la que hemos hablado ahora, pero la versión que estamos probando hoy es la Long Range Dual Motor, que en los Model Year 25 arrancan en 88.900 euros. Tenemos, como ya sabéis, pues 6 colores, 5 tapicerías, diferentes packs, pero lo más destacado de esta versión es que es una unidad Model Year 24, en la cual el Pack Pilot y el Pack Plus se incluyen como equipamiento de serie y además a un precio más ventajoso, porque también los cristales tintados son de serie, al igual que las llantas de 21 y también la tapicería Microtech o la Wool. Y por eso os digo que estas versiones Launch Edition son muy interesantes porque añaden más equipamiento de serie a un precio inferior y además con una entrega muy rápida. Fijaros que hoy, que es 16 de noviembre, tenemos vehículos con entregas a principios de diciembre, por lo tanto tenemos varias configuraciones. Aquí podemos filtrar la configuración que más nos guste, qué año modelo queremos, pero el equipamiento del Polestar 3 es muy completo. Elementos ya de serie como por ejemplo el techo panorámico que hemos hablado, la bomba de calor, asientos eléctricos, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso sin llave, todo el sistema Android Automotive OS son elementos que son de serie. Luego ya más en la parte de técnica, pues por ejemplo las versiones Dual Motor, la suspensión neumática también es de serie para todas las versiones, no así en la Long Range Single Motor, que es un esquema tradicional de suspensiones, pero insisto, el nivel de equipamiento y tecnología de este vehículo es muy importante. Bueno, y esto ha sido todo en cuanto al Polestar 3 en esta versión Long Range Dual Motor. Comentadme qué os ha parecido, qué es lo que más os ha gustado, si os gusta esta combinación con este color exterior Space y esta tapicería Jupiter. Y nada más, cualquier duda nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios. Para más vídeos, suscribiros al canal porque va a llegar muchísimo contenido de este Polestar 3 y además de los Polestar 2 y Polestar 4. Así que nos vemos en los siguientes vídeos.